Egunon, Guztioi, muchísimas gracias por su asistencia y también quiero agradecer a la teniente de alcalde, también Maider Echevarría, por acompañarnos hoy en esta presentación. Bueno, como ya todos conocerán, El silencio de la ciudad blanca, Los ritos del agua y Los señores del tiempo componen la trilogía de Eva García Sainz de Urturi, que se desarrolla principalmente en Vitoria-Gasteiz y Álava, y a la que se suma también la película de Daniel Calparsoro. Somos conscientes del efecto que hoy en día tienen las series, las películas, las novelas a la hora de atraer visitantes a los territorios por los que transcurren. De hecho, según el estudio Diviltur, hay un 21% de turistas que acuden a Euskadi precisamente influidos por un libro o por una película. Y no podemos dejar pasar este efecto y aprovecharlo para dar a conocer no solo los escenarios principales, sino los rincones de Euskadi que los acompañan y que forman parte de nuestros atractivos. En esta línea, hoy presentamos una landing page, una nueva sección del portal de turismo, creada con la ruta de los escenarios de la Ciudad Blanca, que vienen a reforzar precisamente los contenidos y la presencia digital de Vitoria-Gasteiz, Álava y Euskadi. En los últimos 10 meses, el portal oficial de turismo ha experimentado un importante crecimiento en el ámbito internacional, tras haber realizado mejoras de posicionamiento para las búsquedas en otros idiomas, destacando subidas como las del mercado francés con un 17% o el mercado alemán con un 25%. La ruta que hoy presentamos comienza aquí, en Vitoria-Gasteiz, epicentro de la trama El silencio de la ciudad blanca, y acaba en Valderejo, tras recorrer algunos de los escenarios de Los ritos del agua y Los señores del tiempo. Dividida en 6 etapas y está disponible en 5 idiomas: castellano, euskera, inglés, francés y alemán. Para su realización hemos seleccionado una veintena de entre los cientos de lugares que se mencionan en las novelas, desde típicos bares de pinchos en Vitoria hasta museos, edificios singulares y otros elementos del patrimonio de Euskadi. Recorren 450 kilómetros y descubren 100 paisajes. Hemos empleado técnicas de geolocalización siguiendo el ejemplo de otros apartados de la web de Euskadi Turismo, como el dedicado precisamente al touring o al Basque Country. Y hemos cuidado las descripciones de las rutas con fragmentos de la trilogía para que los visitantes puedan hacer unos recorridos inmersivos gracias a los textos y a las imágenes que han recreado las escenas de la película. Para ello hemos contado con la colaboración de los responsables editoriales, a los que también personalmente quiero agradecer desde aquí. Por tanto, se trata de un producto turístico alineado con nuestra estrategia de turismo que busca descentralizar los flujos, el reparto territorial, la desestacionalización y que también permitan descubrir una nueva perspectiva. Además, significa o viene a ser también un ejemplo de colaboración y de promoción de Vitoria-Gasteiz. Muchísimas gracias y ahora le paso la palabra a Maider Echevarría. Pues muchísimas gracias, consejera. Yo voy a intentar ser muy breve y, sobre todo, dar las gracias a los medios que hoy han venido a esta presentación y también a mis antiguos compañeros del departamento, que me ha hecho muchísima emoción veros. Así que, nada, en primer lugar, agradecer la fantástica colaboración que supone y la complicidad que este departamento, el que lidera nuestra consejera Sonia Pérez, tiene con el Departamento de Turismo, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento. Como decía la consejera, este es solo uno de los ejemplos, pero también de colaboración conjunta, interinstitucional, que también muchas veces generamos también gracias a la consejera, junto con la Diputación Foral de Álava, con Cristina González. Y este es uno de los ejemplos, además de otros que podemos citar, como el Foro de Ecoturismo, luego como el Umbra Light Festival o como el Miniatur, que bueno, ya iremos dando detalles de esta colaboración conjunta que vamos a tener en estos próximos meses. Para mí no es realmente ningún secreto revelar y hablar sobre la extraordinaria labor que se hace desde el portal de turismo de Euskadi, el portal oficial de turismo, y que cuenta con muchísimas visitas, una de las páginas, la página más visitada de todo el Gobierno vasco. El turista, además, está abandonando muchas veces ya los formatos más clásicos, más de papel, y se está centrando mucho en la búsqueda de información online. Así que tanto esto como la tendencia, como lo decía la consejera, de turismo de cine, que se está convirtiendo también en otra de las grandes tendencias. Vitoria, con esta producción
que tuvimos de la película y también con las secuelas que esperemos que nos lleguen de gente que nos vaya a visitar, pues sí que se puede decir que hemos convertido a Vitoria en un plato de cine. Hemos además adecuado una partida nueva desde la Dirección de Turismo, desde la Concejalía de Turismo para la Film Office, es decir, que vamos a intentar atraer nuevos polos y vamos a buscar nuevas producciones audiovisuales y cinematográficas para Vitoria, para Álava. Siempre, como sabéis los que somos de aquí, El silencio de la ciudad blanca ha generado muchísima expectación, ya con la trilogía. La ficción que nos ha creado la escritora Eva García Saiduturi se trasladó al cine con el estreno, que para Vitoria fue realmente algo muy significativo, lo celebramos en el Palacio de Congresos y Europa, en su aniversario, además, en su 30 aniversario, y lo pudimos hacer el 25 de octubre. Ya sabéis la expectación que se levantó, tanto con el director, con los actores, las actrices que vinieron ese día para el estreno. Como vitoriana puedo decir que además de poner en valor los recursos por los cuales transcurre la película, también se ha generado y se ha convertido, los que somos de aquí lo sabemos, en una especie de fenómeno popular. Ahora mismo el estreno supuso un gran fenómeno en Vitoria, pero es que además sigue siendo una de las películas más vistas, 400.000 espectadores ya la semana pasada, y todavía la seguimos teniendo en 200 salas de cine. En la Oficina de Turismo de Vitoria lo hemos notado, porque hemos tenido hasta que duplicar las visitas, las hemos duplicado los fines de semana, de tal acogida que han tenido. Así que cuando queráis estáis más que requete invitados a venir y hacemos la visita conjuntamente. Yo tuve la oportunidad y la suerte de hacer la visita con un fantástico guía, con Gonzalo, de Calearte, y nos hizo la visita con la escritora, que nos iba explicando ella su versión, cómo se había inspirado, y también con la actriz, con Belén Rueda, que además me contó, en una parte, me contó cómo Vitoria le había emocionado tanto a nivel enogastronómico, porque a ella le debe encantar la enogastronomía, pero también a nivel deportivo, porque ella iba a nadar y a correr casi prácticamente a diario, y le pareció fantástica las instalaciones que teníamos, y luego también como turismo patrimonial. Es decir, que sí que conjugamos, Vitoria, una serie de factores que para determinado público pues, son muy convenientes. Como he mencionado antes, el viaje basado en las obras de ficción, pues se está convirtiendo en una tendencia de muchas personas a la hora de viajar. Lo sabéis bien desde la consejería, ya hicimos conjuntamente cuando yo trabajaba como directora, hicisteis varias acciones para posicionar otros lugares de rodaje, y en este caso pues agradeceros de nuevo este mimo especial que habéis tenido hacia la Concejalía de Turismo, estableciendo y haciendo esta landing page y sobre todo traduciéndola a los idiomas, ¿no?, que comentabas, sí, consejera, al inglés, francés. Bueno, sobre todo habéis acertado, yo creo, de lleno, sobre todo porque son los principales mercados emisores, ¿no? Francia, pues Alemania, Inglaterra. Además, creo que en Alemania ha tenido una acogida estupenda este libro. Y el formato de la guía, también agradeceros porque habéis incluido otras rutas por el patrimonio alavés, habéis incluido también locales de hostelería, también locales de comercio, que pueden ser pues, cierto gancho a la hora de seguir vuestra landing, la página web. Vamos, que estamos encantados y muy satisfechos de contar con vuestra colaboración desde Gobierno. Creemos y sabemos que Vitoria tiene un enorme potencial, no solo a nivel patrimonial, sino enogastronómico, cultural, como os vamos a ir demostrando a lo largo del año que viene. Bueno, todavía tiene que acabar este año, pero a lo largo del año que viene tenemos muchas iniciativas. Y sin más, muchísimas gracias por haber acudido hoy y sobre todo a Gobierno por habernos apoyado en este recurso que creemos que va a ser muy importante y que lo estamos viendo puesto que las visitas están aumentando mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maider. Y nada, quedamos a su disposición si tienen alguna pregunta, si quieren que ampliemos alguna información. Y si no, pues agradecerles una vez más su asistencia y que espero que disfruten mucho de este nuevo producto turístico que lanzamos hoy, esta nueva sección en el portal oficial de turismo del Gobierno vasco, con esta landing page. Muy bien, sí.
clave o más emblemáticos de esta trilogía? Sí, bueno, eso entra dentro de las diferentes acciones de promoción que trabajamos con Vitoria-Gasteiz y con Álava, no exclusivamente por esta plataforma, pero bueno, sí que aprovecharemos, desde luego, esta plataforma lo que nos ha proporcionado es una serie de rutas muy interesantes, con lo cual nos da mucho juego a que bueno, estas acciones de promoción, de visitas precisamente por todo el territorio de Álava, pues las podamos seguir desarrollando los próximos meses y en el siguiente ejercicio 2020, que ya tenemos previstas. Entonces, bueno, sí, es una muy buena ocasión, pero no exclusivamente como motivo de este producto, es algo que ya veníamos desarrollando y que seguiremos afianzando. No sé si hay alguna pregunta más. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por acudir.